Bienvenidos a compartir un nuevo programa junto a Valos a través del trabajo que realizamos con la empresa EDEMSA en responsabilidad social empresaria. Valos es un aliado estratégico en la compañía de los últimos años. Hoy vamos a arrancar la charla con Osvaldo Rovi. El ingeniero Osvaldo Rovi es el director académico de la maestría de responsabilidad social empresaria para el desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Cuyo. Y el tema del día será el rol de la educación para el desarrollo sostenible. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias por visitarnos. ¿Cómo se encara este tema? ¿Cómo se define esto de la necesidad del vínculo de la educación y el desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que es una secuencia de posibilidades u oportunidades que la educación brinda al desarrollo humano, brinda a las personas, brinda a la promoción social. Si profundizamos un poco en la idea, la educación es el gran puente al conocimiento y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces el conocimiento... Ni enseñar. Mucho menos, obviamente, mucho menos. Y más que de enseñar, esto se trata de aprender, ¿no? De aprender, sí. Y si uno, mediante procesos adecuados de educación, logra esa transferencia de conocimiento, abre para las personas muchísimas oportunidades. Primero, la de tomar conciencia, porque el conocimiento ayuda a eso. Segundo, poder amar las cosas, poder amar la naturaleza, poder amar el lugar donde vivimos, poder amar la sociedad en la que nos desarrollamos y a partir de ahí generar muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo. Particularmente, especialmente, principalmente la libertad. La falta de conocimiento y de educación es una de las restricciones más importantes a la libertad, porque quien no tiene una buena educación, quien no se puede integrar a una cultura en su ámbito social, no puede elegir, no tiene opciones, no las ve, no las conoce. Sí, sí. La ignorancia es la mayor de las pobrezas. Y en un país que tiene una pobreza estructural que arrastra desde hace décadas, realmente no tener la posibilidad de una buena salida a través de la educación será condenarnos eternamente a ese problema. Si tuviéramos que darle una explicación, hay una porción importante de la sociedad que siente la discriminación desde la falta a veces de la explicación simple de las cosas. Esto es de decir, ¿cómo definirías el desarrollo sostenible si tenés que hablar a la gente común o al chico que tiene que empezar a educarse en el tema y actuar sobre el tema después? Como lo definían con otras palabras los aborígenes americanos, que cambiaban la concepción y decían: la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Eso define todo. Se la tengo que devolver. Yo no le devolvería algo a mi hijo en peor estado de lo que me lo prestó. La devolvería igual o mejor. Con eso creo que puedo explicar muchas cosas, por lo menos en lo medioambiental, que van a impactar en lo social también. Es la forma simple de llegarle a la gente, ¿no? Por supuesto. Que a veces creo que la gente rechaza justamente eso por ahí, ¿no? El vocabulario elevado, cuando puede haber explicaciones simples y sencillas, ¿no? Sí, hay mucho juego de semántica, dialéctica y demás sobre todo esto, y en realidad el problema es complejo por sí mismo, pero se aborda desde la simplicidad conceptual de entender que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, desde no tirar el papelito donde no debemos hasta no dejar abierta la canilla que está tirando un recurso tan valioso como es el agua en Mendoza mientras nos lavamos los dientes. Si tuvieras que definir dónde estamos parados como sociedad, como provincia, sobre el tema de desarrollo sostenible. Es interesante. Si me hubieras hecho esta pregunta 10 años atrás, te hubiera dicho que estábamos parados en la ignorancia y en todo caso en el escepticismo. Y hoy creo que estamos en la fase inicial de toma de conciencia.
empiezo a ver cada vez más compromiso público. Esto es indispensable, Sí, que el Estado, que es quien administra lo público, lo que es de todos, se involucre en estas cosas y no las considere, claro, no las considere como una... No necesita ser el disparador, pero es el que tiene el poder para multiplicar muchísimo las acciones que individualmente, por ejemplo, los niños van tomando en su conciencia, ¿no? Entonces, hoy diría que estoy en una visión mucho más optimista desde ese punto de vista, aunque me preocupa que los tiempos se nos han acortado, ¿no? Y muchos especialistas nos dicen, por ejemplo, con el efecto calentamiento global, gases de efecto invernadero y demás, no nos queda mucho tiempo para... Hay que actuar. Hay que actuar hoy porque el límite de tiempo está más o menos alrededor del 2030, que es justamente donde hemos puesto el horizonte para este foro, pero también es el horizonte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Claramente, si no logramos revertir ciertas situaciones, especialmente de cambio y calentamiento global, antes del 2030 se va a hacer muy difícil para el futuro. Así es que necesitamos acelerar todos estos procesos. Bien. Las capacitaciones de grado y los niveles que las universidades generalmente pueden brindar son realmente valiosísimas y muy consideradas. La pregunta que por ahí uno se hace es, ¿se dará en el corto tiempo esta posibilidad de abrir un poco el juego y a veces lograr que gente de menor grado de conocimiento se pueda capacitar más en el llano y tener la posibilidad de adquirir herramientas a las que no puede acceder a veces desde la simpleza del sistema educativo común? Sí, ¿Se entiende lo que pregunté? Se entiende y creo que tenemos avances muy importantes a nivel de escolaridad primaria. Y tenemos limitaciones más grandes a nivel de educación universitaria. ¿Por qué? Porque es más fácil armar un diplomado o una diplomatura de posgrado o una maestría que cambiar un programa de estudios de una facultad. Bien. Es más lento, es un proceso es más complejo. que es más complejo, intervienen muchos actores, no todos tienen la misma visión de cambio que es necesaria para ceder horas para que empiecen a funcionar nuevas currículas. Entonces, desde ese punto de vista, en la educación formal universitaria el proceso va a nivel de grado más lento que tal vez en todo lo que es extensión y posgrado. En lo que tiene que ver con el resto de la sociedad, la oferta se está multiplicando rápidamente en la misma medida que hay cada vez más gente formándose en este tema. 5 años atrás eran muy pocos los potenciales formadores. Claro. Hoy ya hay una masa crítica bastante interesante y eso lo estamos planteando en Balos para reformular nuestra propia estrategia y capitalizar esto para mejorar el efecto y el impacto a nivel de sociedad. Bien, horizontalmente, ¿no? En la horizontalidad. En todas las direcciones. Bien. En todas las direcciones. Hemos trabajado mucho a través de nuestra Mendoza para incidir en las políticas públicas concreta y realmente. Y bueno, y esta es una semana de celebración fantástica porque por fin tenemos una ley de acceso a la información pública, por ejemplo, que es clave, porque es conocimiento y es por donde empezamos esta entrevista. Y transparencia. Un placer que hayas estado charlando con nosotros. Buenas noticias hemos escuchado de tu parte y la verdad que podemos ser optimistas, así que bueno, que tengas un gran año, que sigas disfrutando de este momento de la docencia. Muchas gracias. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Estamos con Lorena Chéparo, ella es la presidenta de Balos, con quien tenemos mucho para charlar de un foro que modificó su fecha y que en el tema del año.
que tiene que ver con el futuro del trabajo. Bueno, vamos a tratar de anticipar seguramente algunos temas que serán un poco el eje del desarrollo del foro. ¿Cómo te va, Lorena? Bienvenida. Muy bien, gracias. Primer encuentro del año. Sí, tal cual. Bien. Para nosotros, primer encuentro del año. Bueno, contame cómo viene, bueno, se cambió un poco la fecha, se cambió definitivamente la fecha. ¿Cuál es la nueva? 26 de julio. 26 de julio, tampoco falta tanto. No falta mucho, pero bueno, queríamos tener tiempo para convocar a algunas personas más y poder incorporar algo que va a enriquecer mucho también el foro. ¿Cómo se llega a elegir el tema, el futuro del trabajo? Bueno, este es un tema que nos preocupa mucho desde siempre en Balos, siguiendo un poco el eje del foro del año pasado, donde cambiamos un poco la forma de hacer los foros. Antes teníamos como muchas, muy diversas temáticas en un mismo foro. Sí. Y ahora, por ejemplo, el año pasado decidimos enfocarnos en un solo tema y analizarlo transversalmente. Este año vamos a hacer lo mismo y lo vamos a hacer con el futuro del trabajo, porque nos parece que es un tema muy importante, muy acuciante también, que se viene y que nos parece que es muy oportuno ponerlo sobre la mesa para analizarlo con todas sus aristas. Estamos viendo claramente cómo a ritmos muy acelerados, las cosas van cambiando, los trabajos van cambiando, la tecnología va ayudando en muchos casos a reemplazar a las personas, no como algo que nos tenga que dar miedo, forma parte de una realidad. Sí. Y bueno, y nos interesa saber, bueno, ¿qué pasa? Reflexionar acerca de qué va a pasar, cuáles son las variables que inciden, si nos estamos preparando adecuadamente o no, acá en Mendoza, por ejemplo, y cuáles son las tendencias en cuanto a la educación y qué cuestiones debemos tener en cuenta para asegurarnos que este futuro no nos agarre sobre la hora, sino estar preparados sabiendo cómo tenemos que preparar a las generaciones que hoy están en la escuela y qué es lo que se viene. Cuando uno habla del tema de educación, que por ahí no lo vamos a abordar mucho, pero puntualmente te digo, hoy se genera todo ese temor a elegir la carrera pensando en la inserción laboral, la tentación de las carreras tradicionales, la falta de profesionales en muchas carreras que demandan más de lo que la oferta hay en el mercado, y después está ese temor de la inserción laboral, porque hay claramente en nuestros jóvenes dudas que generan la falta de conocimiento. Sí. Puntualmente creo que es un tema sobre el que se va a tener que discutir, ¿no? Sí, en realidad hoy tenemos que analizar varias aristas. Una cosa que nos tenemos que preguntar es si hoy todo nuestro sistema educativo está ya pensando y estamos planificándolo de manera tal de poder preparar a los chicos que hoy están en la escuela para empleos que ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Bien. Lo que sí sabemos, y es parte de lo que probablemente salga a lo largo de este foro, es la necesidad de formación en lo que se llaman las habilidades blandas, que en definitiva tienen que ver con el hecho de desarrollar la capacidad de aprender, la capacidad de adaptación, porque lo único que sí tenemos certeza es que esto cambia permanentemente. Entonces es necesario desarrollar digamos, los conocimientos, la parte dura, pero también estas habilidades blandas, que son las que permiten que las futuras fuerzas de trabajo se vayan adaptando a estos cambios que van a ocurrir a lo largo de su vida también. Sí, sí. Nos comentaban que dentro también del plano local se habla mucho de la matriz productiva, hacia dónde va la provincia, ¿no? Sí, cuando nosotros nos propusimos analizar el tema del empleo, nos pareció que esto era fundamental también, porque este foro es un foro que convoca siempre a las empresas de Mendoza, y tratamos de discutir todos estos temas que son amplios y son muy abarcativos, pero también poniendo un foco en qué ocurre con esas cosas en la realidad local. Entonces nos pareció muy importante hacer un análisis de la matriz productiva de Mendoza, la actual y la que se ve venir, y transversalmente analizar qué es lo que está pasando con el empleo y con los empleos requeridos, digamos, y con la forma o los tipos de profesiones o de áreas de conocimiento en los cuales estamos formando a los estudiantes, para ver si realmente, al menos pensando en el futuro, nosotros estamos formando gente para los desafíos que se vienen en la Mendoza del futuro. Y también analizar un poco la matriz productiva desde el punto de vista de ver cuáles van a ser a futuro las actividades que se van a desarrollar más acá en la provincia, y por lo tanto qué tipo de personas se van a requerir para cumplir con esto. Te pregunto algo que me sale desde la experiencia que uno ve cotidianamente, ¿no? Que es esto de una longevidad instalada en nuestro sistema, en nuestra vida actual, con un sistema que está preparado para despedirnos rápido. Te quiere jubilar a los 65 y la expectativa de vida ya está llegando a los 80.
mucha gente capacitada que a partir de los 65 años pasa a ser un desuso del sistema, que no capta ni siquiera sus conocimientos en este vínculo entre jóvenes y adultos. ¿Se va a hablar de eso? ¿Será un tema que en algún momento se puede llegar a plantear, vinculado al tema del trabajo, la necesidad inclusive del trabajo después de los 65, después de una jubilación? La verdad que no lo habíamos tenido en cuenta en este análisis, porque bueno, hemos ido como muy por el lado de la tecnología, pero me parece un excelente tema como para ver si dentro de alguno de los ámbitos donde vamos a discutir también se toma en consideración, porque la verdad que es un temón. Bueno, para cerrar el tema de la charla de hoy, digo, futuro del trabajo. Hablamos también fuera de micrófono de que es un tema del mundo, de una superpoblación y de un trabajo que en su realidad se va achicando. Tal cual. Hoy a nosotros nos preocupaba, si lo analizamos desde un punto de vista menos instrumental, menos inmediato, la pregunta que hay detrás de todo esto es, bueno, ¿cómo se va a acomodar el mundo en el futuro? Sabiendo esto que ya está pasando y que va a pasar cada vez más. Claro. El hecho de que haya más y mejores tecnologías que por ahí reemplacen el trabajo de más personas, digamos. Sí. Y en un futuro muy cercano, está encima. Es que es una cosa que se viene, digamos, y que ya lo vemos ocurrir. Entonces, hay como en el fondo una pregunta, si se quiere, una reflexión un poco más filosófica que también queremos abordarla con algunos especialistas que nos ayuden a pensar este tema. Y es, bueno, ver qué va a pasar en el futuro, porque hemos estado leyendo mucho, intercambiando con personas que están en este tema, y una de las cosas interesantes que escuchamos es, bueno, finalmente en algún momento, digamos, las horas de trabajo que efectivamente se necesiten de personas, que se seguirán necesitando, porque claramente todavía hay muchas cosas en las cuales la máquina no puede reemplazar al hombre, claramente. Y difícilmente puede hacerlo, ¿eh? Tal cual, pero sí evidentemente es muy factible, muy posible que haya una menor cantidad de empleos disponibles, claro, pero la población sigue siendo la misma o mayor, y tiene que generarse de acá tal vez un nuevo paradigma, tal vez un nuevo sistema que distribuya ese tiempo de trabajo entre más personas. Y ojalá un poco lo que vemos ahí al final del camino y lo que hemos escuchado hablar de algunas personas que analizan este tema, ojalá esto al final se transforme en una cosa positiva, que podría ser, por ejemplo, que esta cosa que hoy nos agobia tanto a todas las personas que trabajamos, que es mucho tiempo de trabajo y tan poco tiempo para el disfrute, para la relación con la familia, para la parte humana, que parece ser un sistema bastante cruel, bastante terrible. A lo mejor esto es la solución a ese problema. Tal vez en el futuro los empleos son empleos de mucho menos horas, y los seres humanos somos seres humanos mucho más equilibrados, mucho más en contacto con la naturaleza, en contacto felices. Claro, y mucho más felices. Claramente es la última, recordemos la fecha del foro y cómo pueden hacer aquellos que nos están observando, si hay inscripciones ya abiertas, la posibilidad de hacerse parte. Los que quieran pueden ya empezar a averiguar o a registrarse. Todavía no está abierto el link para hacer la inscripción concretamente. El foro se va a llevar a cabo el 26 de julio en el Hotel Sheraton. Información pueden encontrar en www.valos.org.ar. Vamos a seguir seguramente apareciendo, nos van a ver por las redes sociales, por los medios, contando un poco las alternativas de las cosas que vamos confirmando, los expositores, los temas que vamos a ir tratando, y a través de la página van a encontrar en cualquier momento que quieran la información para registrarse y para participar. Te agradecemos como siempre la amabilidad de charlar con nosotros, que sea un gran foro, y ahí estaremos acompañándolos en el foro número 14, hablando del futuro del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos.
En la última parte del programa de hoy saludamos a Facundo Eras, él es director ejecutivo de Nuestra Mendoza. Me supongo que debe estar muy feliz porque finalmente, y toda Nuestra Mendoza, porque además muchos ámbitos de la sociedad en general, incluido el gobierno provincial, han celebrado tener finalmente ley de acceso a la información pública. Sí, la verdad que contar con una ley provincial de acceso a la información pública un poco es como una utopía, parecía en algún momento, si bien era un derecho que estaba legislado en la mayoría de las provincias del país, que estaba contemplado en diferentes tratados internacionales, incluido en la Constitución. En Mendoza parecía que todos los años se iba a sancionar y siempre por un motivo u otro resultaba no ser prioritario exactamente, se trababa y terminaba sin ser tratado. Muchas veces, y desde la sociedad civil, trabajando con muchas veces escasos recursos, digamos, y tratando de generar impacto en las políticas públicas, te desmotivaba un poco esta situación, tal vez, de decir, tanto esfuerzo parece que este año sale y finalmente no se sancionaba. Sin embargo, bueno, hubo una decisión clara de no bajar los brazos, creímos que era un objetivo a seguir, que era una herramienta fundamental para fortalecer la democracia, para dotarla de mayor calidad, y que era una herramienta que no únicamente iba a servir para combatir la corrupción, que muchas veces el lado que más se ha visibilizado de este tipo de normativa de acceso a la información pública, sino creíamos también que era una herramienta que nos iba a permitir conocer también a través del acceso a la información quiénes eran los ganadores y quiénes eran los perdedores de cada una de las decisiones políticas que se toman dentro del marco de la ley. Bien. Es decir, no únicamente qué pasa con aquellas cosas o aquellas decisiones o acciones que se realizan por fuera de la ley, sino también cuál es el impacto que tienen las decisiones que se toman dentro de un marco normativo. ¿Cuánto sumó, cuánto aportó el hecho de que muchos funcionarios, sobre todo creo me voy a referir a intendentes, empezaron a abrir un poco el juego en este tema del acceso a la información pública a través del plan de metas, la posibilidad de mostrarse, de animarse a decir qué tenían pensado hacer y mostrar lo que se hace, porque me da la sensación de que ha sido todo un proceso escalonado que ha llevado a esto, ¿no? Totalmente, un proceso que se viene dando hace mucho y, como bien planteás, muchos actores han estado involucrados, cada uno aportando desde su lugar, o sea, desde organizaciones de la sociedad civil que hemos articulado entre nosotras, la academia, que también ha realizado grandes aportes, y el arco político en general. Si bien muchas veces se trabaron los proyectos, como hablábamos recién, también hay que ser consciente que esta ley se aprobó finalmente por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, por lo tanto contó con un consenso. Y de hecho los diferentes sectores políticos partidarios también habían presentado una diversidad de proyectos, habían como más de una docena de proyectos que se habían presentado referidos al acceso a la información pública. Fue un trabajo que llevó mucho tiempo, se ha venido dando, y creo que, tal como vos planteás, han habido una situación, digamos, que un poco ha llevado a desembocar a los gobiernos en que no tengan muchas más salidas que avanzar en lo que son las aperturas de los gobiernos. Un reclamo que ha venido, por un lado, de una ciudadanía, una ciudadanía que quiere estar más informada, que busca mayor actividad, que ya no se conforma con los mecanismos clásicos de la democracia, de participar cada 4 años, sino que cree en una democracia mucho más deliberativa, más activa, donde se pueda participar desde otro lugar y no únicamente cada 4 años elegir quién me va a gobernar, sino también quiero saber y colaborar en la construcción de las decisiones políticas que se toman, en el monitoreo permanente. Quieren jugar desde otro lugar la ciudadanía. Si nos quedamos en el brindis, puede pasar que, y ha sucedido con muchas leyes, que al demorar la reglamentación, que al discutir demasiado eso, terminan siendo la nada misma. Solamente un brindis después de que la ley es ley, pero después en la ejecución nos quedamos nadando en el medio del agua, ¿no? Me supongo que ese será el gran desafío para lo que viene, ¿no? Totalmente. Precisamente ayer hemos brindado, tal como vos planteás, con organizaciones, con legisladores de todo el arco político, con universidades, con representantes de Cámara. Hemos logrado este primer objetivo, podríamos decir, que se logró después de tantos años, que fue contar con una ley de acceso a la información pública. A partir de ahora hay un año para la implementación de la misma, y creo que ahí pasa el gran desafío que nosotros tenemos, un marco
normativo, la existencia de una ley, decimos nosotros, no garantiza el ejercicio de un derecho. Totalmente. Entonces, precisamente ahí viene nuestro gran desafío. Ahora ya contamos con un marco normativo que regule este derecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer y cómo vamos a hacer para que la ciudadanía conozca de qué se trata este derecho, conozca cuáles son los mecanismos para poder ejercerlo y lo ponga en práctica finalmente? Si no, nos va a pasar que si no avanzamos en la toma de conciencia, en la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de este derecho y de qué forma este derecho puede mejorar el acceso a un montón de otros derechos que tenemos los ciudadanos, si no nos ponemos a trabajar en eso firmemente, tanto desde la sociedad civil como de los mismos gobiernos, en difundir todas estas potencialidades, probablemente en un año, cuando entre en aplicación la normativa, tal como vos decís, no pase absolutamente nada y las cosas sigan siendo exactamente igual que antes de tener la normativa. Para evitar que la ley sea un recuerdo dentro de un tiempo, ¿cuál sería o cuál crees que debe ser el rol que nuestra Mendoza va a asumir? Porque sabemos que han pasado a ser ustedes una organización determinante para el avance de esto. Sí, nosotros siempre hemos considerado, y nuestra metodología de trabajo ha sido ser un poco un articulador. Nuestra característica ha sido siempre poder vincularnos con otras organizaciones y no buscar méritos propios de la organización, sino precisamente lo que nos interesa es que las cosas pasen. Y creemos que las cosas pasan cuando podemos generar sinergia con otros actores que vienen trabajando con el mismo sentido y tienen objetivos comunes. Por lo tanto, creemos que nuestro gran desafío ahora que tenemos es precisamente generar conciencia en la ciudadanía, trabajando en diferentes acciones de capacitación, difusión de este derecho. Creemos que las universidades son un actor fundamental que debemos tener en cuenta, sumarlo a este trabajo que se viene realizando, otras organizaciones de la sociedad civil, y hay un actor estratégico que son los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación van a cumplir un rol fundamental a la hora de difundir este derecho y darle visibilidad a fin de que realmente sea una ley que garantice nuevos derechos. Facundo, muchísimas gracias por charlar con nosotros, felicitaciones por todo el trabajo que siguen realizando en función de este tema y bueno, que sea un gran año para nuestra Mendoza, es nuestro primer encuentro y hay mucho para compartir seguramente durante el año. Seguro, Dani, bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hemos compartido un programa más junto a Balos a través de la responsabilidad social empresaria y el trabajo que realizamos junto a la empresa EDEMSA. Nos reencontramos seguramente con ustedes la próxima semana.